Muy bien, pues vamos a empezar con esta que es nuestra cuarta clase del curso de Álgebra Superior 1 y estamos en el tema de conjuntos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con subconjuntos. Ya hemos introducido las primeras definiciones de lo que son los conjuntos, los elementos, cuál es su función, la motivación de por qué trabajar en este contexto, en este dominio de discurso. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera definición. Recuerden que una de las cosas que les dije cuando empezamos a ver esto es que los conjuntos y los elementos no se definen porque se toman como primitivos, pero que a partir de este momento vamos a empezar a definir los conceptos a partir de los que ya tenemos dado, a saber el de conjuntos y el de elementos, y de aquí a derivar ciertas propiedades. Entonces, vamos a empezar con la primera definición, que es la definición de subconjunto. Acuérdense que por aquello de las paradojas y este tipo de cosas, siempre es bueno comenzar con un conjunto universo, o sea X un conjunto, porque recuerden que no cualquier colección y no cualquier dominio va a contar como un conjunto. Entonces vamos a partir de un conjunto, eventualmente ya no lo vamos a escribir, pero se da por hecho que estamos trabajando dentro del conjunto. Entonces, como vamos empezando, ahorita si lo escribimos completamente, sea X un conjunto y sean A y B conjuntos en X. O sea, en el universo X, que es el todo, pero el todo siempre y cuando ese todo sea un conjunto, ¿no? Y no cosas como el conjunto de todos conjuntos o como el todo absoluto o alguna cosa que nos dificulte encontrar una propiedad para identificarlo. Entonces, X es un conjunto, tenemos dos conjuntos y vamos a decimos que A es subconjunto de B sí, solo sí. Esto, sí, solo sí, pues es el bicondicional, ¿no? Es una condición necesaria y suficiente, y las definiciones siempre van a ser condiciones necesarias y suficientes, o sea, siempre van a ser bicondicionales, que a veces se abrevia así o se abrevia de esta otra manera, sí y solo sí. Para todo X, elemento por supuesto del universo, si X está en A, entonces necesariamente X está en B. Entonces A es un subconjunto de B, si para todo X en A, X también está en B, necesariamente. Vamos a denotar esta relación. Notación. La relación de contención la vamos a denotar como A es un subconjunto de B. Cuando no es un subconjunto, cuando no se cumple esta condición, pues cuando esto no ocurre. Cuando esto no ocurre, ¿cuál es la negación de un universal? ¿Cuál es la negación de una afirmación de este tipo? Bueno, no va a ser cierto que para todo X, si X está en A, entonces está en B, cuando exista un X, cuando haya algún X que tenga la propiedad de que X está en A y X no está en B. ¿Recuerdan que tenemos la negación? Acuérdense que un condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces esto solamente va a ocurrir si hay algún elemento en nuestro dominio que tenga la propiedad de que hace verdadero al condicional, verdadero al antecedente y falso al consecuente. Entonces cuando esto ocurre, vamos a ponerle aquí, si existe un X tal que X está en A y X no está en B, o sea, hace verdadero el antecedente y falso el consecuente, y entonces niega el universal porque es la existencia de uno que no tiene la propiedad, entonces vamos a decir que A no está contenido en B
y lo podemos denotar de esta manera. Entonces, bueno, esa es la definición de subconjunto y vamos a ver algunos ejemplos. 3 ejemplos de subconjuntos, ¿no? Esta es la propiedad importante. La propiedad importante es que para todo x tal que sea un elemento de A, x también es un elemento de B. Y vean cómo no estamos usando nada que no hayamos definido previamente, tanto en el término de los conjuntos, que es tener conjuntos y elementos y la relación de pertenencia, como en términos de la lógica, ¿no? Del condicional. Bueno, aquí tenemos un cuantificador, 2 cuantificadores. Estos no los hemos, digamos, desarrollado y explicado con mayor detalle, porque, de nuevo, esta es solamente una cosa por encimita, en la medida en la que necesitamos esta notación y estas herramientas para explicarlo, pero no hay otra cosa más que relaciones lógicas y cosas que ya definimos en términos de la teoría de conjuntos. Entonces, ejemplos, creo que me había acabado del ejemplo número 5, ejemplo de conjunto, de subconjunto, para toda conjunto, este es trivial, para todo conjunto A es un subconjunto de A. Y sí, ¿no? Ese es obvio, es muy fácil de verificar. ¿Por qué? Porque para toda X en A, entonces X está en A. Eso no tiene ningún problema. Entonces todo conjunto se contiene a sí mismo. Acuérdense, ¿no? Nota mental para quien se le venga a la cabeza la paradoja de Russell, solamente recordatorio de volada, la paradoja de Russell estaba en términos de pertenencia, ¿no? Y lo que decíamos es que no existía que esta propiedad no define a un conjunto, pero esa es la relación de pertenencia y esta es la relación de contención. Esto es la relación de subconjunto y esto sí es cierto. Entonces vamos a ver un ejemplo de algo finito. Acuérdense que si denotamos los conjuntos con una propiedad tiene que estar perfectamente bien definida de tal manera que nos dé uno y solo un conjunto. Entonces podemos tomarnos como A, digamos, al conjunto de todas las n's en los números naturales que tienen la propiedad de que n es mayor o igual que 1 y menor o igual que 7, ¿no? Y entonces me tomo a B como el conjunto que tiene a 1, 2 y 3, y a C como el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 8, por decir algo. Bueno, déjenme borrar esto para no generar confusión. Solamente era para alguien que de pronto dijera, pero quedamos en que A no puede tener la propiedad de no pertenecer a A. Sí, pero esta no es la propiedad de pertenencia, sino la propiedad de subconjunto que ya definimos. Entonces es el conjunto que tiene a 1, a 2 y a 8. Entonces claramente B es un subconjunto de A y C no es un subconjunto de A. ¿Por qué? ¿Por qué B es un subconjunto de A? Porque para todo elemento de B, ese elemento está en A. 1 es un elemento de B, está en A. 2 es un elemento mayor que 1 y menor que 7. 3 es un elemento mayor que 1 y menor que 7. Y C claramente no está en A, porque basta con que haya un elemento que no cumpla con nuestra definición, porque esa definición es un universal que dice que para todo X se tiene que cumplir. Entonces basta con que haya un elemento que no satisfaga para que C no esté contenido en A. Entonces, bueno, eso es muy claro. Incluso si comparten algunos elementos, esto es universal, tiene que ser para todos. ¿Qué otros ejemplos? Bueno, ejemplos muy, muy famosos, o ejemplos con los que van a estar tratando mucho. Tenemos que los números irracionales son un subconjunto de los reales. Vamos a enviarle aquí. Son un subconjunto de R. Los números irracionales son un subconjunto de R. Recuerden que hemos platicado esta historia de la recta y sus hoyos, ¿no? Que son estos números irracionales, todos los números que no se pueden escribir de la forma P entre Q con Q distinto de 0, P y Q enteros.
Estos números, los que no se pueden escribir de esa forma, también son números reales, porque pues R, la recta real, de hecho es la unión de los números racionales y los números irracionales. Entonces, todo número irracional en particular es un número real y cumplen con esta propiedad. Bueno, entonces, este es otro ejemplo muy importante, el vacío, el conjunto vacío. ¿Se acuerdan? Que lo definimos como el conjunto que no tiene elementos y que le podemos identificar una propiedad como la de no ser igual a sí mismo, ¿no? Es el conjunto de todos x, tales que x no es igual a x, y eso no es otra cosa sino el vacío. Bueno, este conjunto tiene la propiedad de que es un subconjunto, o sea, está contenido en A para todo conjunto A, o sea, para todo elemento conjunto de la teoría de conjuntos. El vacío está contenido en A para todo conjunto A, y eso parece pues ya no tan intuitivo, pero pues es fácil de argumentarlo. El argumento es lo que se conoce por vacuidad. ¿Cómo sabemos que algo está contenido? Pues todos sus elementos tienen que estar contenidos en el conjunto grande, ¿no? En el que está contenido. Entonces, aquí, ¿qué nos tendríamos que preguntar para saber si esto es verdadero? Tendríamos que preguntarnos si para todo x en el vacío, x está en A. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Para todo x en el conjunto vacío, entonces x está en A. Y la respuesta, aunque no sea muy intuitiva, pues es que sí. ¿Por qué es verdadero que para todo x en el vacío x está en A? Porque no tiene elementos, o sea, en particular no hay un x tal que esté en el vacío y no esté en A. O sea, fíjense que, ¿dónde la escribí? Esta con esta no se cumple, ¿no? Recuerden que esta era la manera de saber que no era verdadero, que A no está en contenido en B. O sea, la forma de saber que esto es falso sería que existiera un x tal que x esté en A y x no está en B. En este caso, que existiera un x tal que está en el vacío y x no está en A. Pero, como no hay x en el vacío, esto no se satisface. Por lo tanto, no hay contraejemplos a esto, no hay x que estén en el vacío y no estén en A, y decimos que el vacío está contenido en A para todo conjunto A. Entonces, todo conjunto contiene el vacío, en particular el vacío contiene el vacío, por la misma razón, porque es para todos los conjuntos y el vacío es un conjunto. Podemos dar eso como argumento, o podemos irnos a la definición y decir, pues para todo x aquí, entonces x está aquí. Lo que pasa es que no hay x aquí, entonces eso no se satisface. No tenemos un x aquí que no esté acá, porque no hay tal cosa, entonces esto se satisface. Y lo mismo, recordando, y ustedes pueden ver los videos anteriores, pero acuérdense que la que decíamos que no era cierta era que el vacío pertenece al vacío. El vacío no pertenece al vacío porque la relación de pertenencia es de elementos, y el vacío no tiene elementos, en particular no puede tener al vacío, pero la relación de contención sí se satisface. Entonces tenemos que todo conjunto se pertenece a sí mismo, que el vacío, que todo conjunto se contiene a sí mismo, justo lo que les dije que no era cierto, que todo conjunto se contiene a sí mismo. Tenemos que el vacío está contenido en todos los conjuntos. Tenemos ejemplos de las estructuras que vimos la vez pasada. Los números irracionales son un conjunto de los números reales. Los números naturales son un subconjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque para todo número natural, ese número también es un número entero. Ese número está en los números enteros, entonces son un subconjunto. No sé, los enteros son un conjunto de los racionales. ¿Cómo podríamos ver que los enteros son un subconjunto de los racionales? Bueno, pues para ver que esto es un subconjunto de esto, tengo que ver que para todo elemento que me tome aquí, ese está acá. Entonces, si me tomo un elemento aquí, pues los elementos van a ser enteros, ¿no? O sea, tienen la propiedad de que no tienen decimales, son números enteros, ya sea positivos, negativos o el cero. Pero lo que sí sé es que si A es un número entero, por las propiedades que tienen esto, por la manera en la que se definen los números racionales, a lo puedo escribir como A entre 1, ¿cierto? Y sabemos que la definición de estar aquí, que la definición de ser un número racional, es poderse escribir
como la división de dos enteros, siempre y cuando el de abajo no sea 0, y eso es justamente lo que tenemos. A va a ser el numerador, 1 va a ser el denominador y 1 es un número entero, por lo tanto todo número entero es un número racional y tenemos que los enteros están contenidos en los racionales. Pues ya tenemos ahí varios ejemplos. También están contenidos en los reales, obviamente, porque los racionales están contenidos en los reales, etcétera, etcétera, etcétera. También los números reales están contenidos en los complejos. Si se acuerdan, y si no, de nuevo pueden ver el video de la clase anterior, habíamos definido a los complejos, eso se ve con detalle en álgebra superior 2, pero los complejos son números de la forma A más BI, o bueno, que se pueden escribir como A más BI, con la propiedad de que A y B son números reales, y de que I al cuadrado es igual a menos 1. Estos son los números complejos, tienen esta forma, muchos de ustedes los vieron en el bachillerato. Entonces, en particular, son números reales. ¿Por qué son números reales? Porque B lo puedo escribir como 0. Entonces, si A es un número real, o sea, aquí lo que estoy probando y lo que quiero afirmar es que los reales son un subconjunto de los complejos. Entonces, ¿qué quiere decir que los reales sean un subconjunto de los complejos? Que para todo elemento que sea un número real, ese elemento también va a ser un número complejo. Entonces, si me tomo un número aquí real, pues es un número, digamos, R, que es un número real. Lo que sé es que a R lo puedo escribir como R más 0 por I, ¿no? Y 0 es un número real y pues es este número definido así, y esto es un número complejo. Entonces esto es un elemento de los complejos, ¿cierto? Entonces todo número real es un número complejo. Entonces vamos a poder escribirlo de esa forma, y eso nos dice que es un subconjunto. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestra definición de subconjunto y ya tenemos algunos ejemplos. Con ese asunto del vacío, de que el vacío está contenido en el vacío, vimos unos de pertenencia, como les decía. Esto ya vimos que no es cierto, ya vimos que el vacío no es un elemento del vacío porque el vacío no tiene elemento. Sin embargo, el vacío sí está contenido en el vacío porque la definición para todo x que está aquí, o sea, ninguno, x también está aquí, ¿no? No tenemos contraejemplos. La verdad es que lo que hace verdadera esa relación es que no hay contraejemplos, no hay elementos que estén aquí y no estén aquí. Entonces, podríamos preguntarnos algunas cosas, como por ejemplo, la vez pasada tomábamos algunas cosas como el conjunto que tiene el vacío y que tiene el conjunto que tiene el vacío, ¿no? Y si se acuerdan decíamos, bueno, el vacío es un elemento de este conjunto. ¿Por qué? Porque estos son los elementos y está aquí escrito, entonces está ahí. Y entonces ahora yo les quiero preguntar, entonces ya sabíamos que eso sí era cierto, ¿no? El vacío es un elemento porque está aquí como elemento del conjunto, y ahora la pregunta es si el vacío está contenido. Entonces les doy 2 segundos para pensar. ¿El vacío está contenido en ese conjunto? Bueno, la respuesta es que sí. Una, porque ya dijimos que el vacío está contenido en todos los conjuntos, y ya saben el argumento, ¿no? El argumento es que para todo elemento aquí, ese elemento está acá, no tenemos contraejemplos. Eso, entonces tenemos al vacío como conjunto y también lo tenemos ahí como elemento. Y la misma pregunta que nos hacíamos la vez pasada con digamos el conjunto que tiene al vacío, pues aquí ya sería muy fácil, ¿no? Porque ya dijimos que el vacío está contenido en todos, entonces en particular va a estar contenido en este, y nos podríamos preguntar si este conjunto de aquí abajo está contenido en este de aquí arriba. O sea, si el conjunto que tiene el vacío está contenido en el conjunto que tiene el vacío y al conjunto que tiene el vacío, ¿no? Que ya es otra cosa. Entonces, este conjunto está contenido en este, y les doy 2 segundos para pensar si este está contenido en este. Y ahora nos preguntamos sobre si pertenece.
Bueno, ya se habrán dado cuenta de la respuesta es que sí está contenido, pero esta vez no es por el mismo argumento que arriba, ¿no? No es por el mismo argumento de que el vacío está contenido en todos, porque este no es el vacío, este es el conjunto que tiene el conjunto que tiene el vacío. Ahora, ¿es un subconjunto de este? Sí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver para ver que esto es verdadero es ver que para todo elemento en este conjunto, ese elemento también está en este conjunto. Pero ¿cuáles son los elementos de aquí? Solamente hay uno, el conjunto que tiene el vacío. Y ese conjunto que es un elemento de ese conjunto, efectivamente está aquí como elemento. Entonces todos los elementos de aquí están acá. Por lo tanto, el conjunto que tiene el conjunto que tiene el vacío está contenido en el conjunto que tiene al vacío y al conjunto que tiene al vacío. Muy bien. Bueno, creo que esta relación es muy sencilla de entender. Cuando se las enseñaron en, no sé, en la primaria o en la secundaria o en donde les hayan dado teoría de conjuntos básicos, pues lo dibujaban así, ¿no? Le ponían aquí, más creo que el libro de Lascurain también lo tiene así, ponían, B está contenido en A y está aquí. A mí no me gusta utilizar los diagramas de Venn, estos famosos diagramas de Venn, porque los conjuntos con los que nosotros trabajamos no tienen esta forma, o sea, no son necesariamente conexos y acotados como esos circulitos, ¿no? Nosotros estamos pensando en racionales, en reales, ya vimos, los racionales, los irracionales son subconjuntos de los números reales, pero no tienen forma de ese circulito, ¿no? Están distribuidos todos a lo largo de un continuo, que son los reales, y ahí por ahí está el subconjunto de los racionales, y por ahí está también el subconjunto de los irracionales. Y entonces estos subconjuntos andan por ahí de alguna forma que además es densa, es decir, con la propiedad de que entre cualesquiera dos hay otro, y con una propiedad que ya vimos, pero vamos a discutir con más detalle más adelante, que es que los racionales son numerables y los irracionales son un conjunto no numerable. Pero bueno, ya hablaremos más de esto, pero la idea es entender estas relaciones de forma abstracta y no en términos de circulitos como era con los diagramas de Venn. Bueno, una nota antes de pasar a la segunda parte de esta clase es que, si se acuerdan, habíamos dicho que dentro de las nociones de conjunto era importante tener una noción de identidad, ¿no? Para poder trabajar con este dominio de discurso. Entonces, esa noción de identidad, decía yo, se da en términos intuitivos, diciendo que dos conjuntos son iguales si tienen a los mismos elementos. ¿Qué quiere decir que tengan a los mismos elementos? O sea, si son el mismo. Pero utilizando esta definición ya lo puedo ver de manera más clara a través de la definición. Entonces, nota, acuérdense que estamos sobre un conjunto universo y ahí nos tomamos dos conjuntos, A y B conjuntos son iguales. Recuerden, son iguales si tienen los mismos elementos, pero lo podemos caracterizar, la propiedad, como si, solo si A está contenido en B y B está contenido en A. Y si se dan cuenta, es muy fácil ver que esto quiere decir que sean iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque para todo X en A, X está en B, y para todo X en B, X está en A. Entonces, si A está contenido en B y B está contenido en A, quiere decir que A es igual a B, ¿no? Y de hecho, por eso tenemos esta rayita debajo del signo de contención, significa que está contenido propiamente o es igual. Bueno, pues dejamos aquí la primera parte de la clase. Ahorita les pongo el segundo video, grabamos el segundo video y nos vemos.